Muy buenos días, Panamá. Hoy, 5 de mayo, ya estamos listos para presentarles Entre Líneas de hoy y que, bueno, vamos a realizar un análisis de lo que ha sido esta jornada hasta ahora, pues 2 horas y 5 minutos del inicio de del proceso electoral. Recuerden, las mesas están abiertas hasta las 4 de la tarde. Saray Pineda, don José Blandón. Primero, Saray, he visto muy mala organización por parte del Tribunal Electoral. No sé, me pasó en el Colegio La Salle y hay reportes del interior del país que mesas que abrían hasta 1 hora después. Bienvenida. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Blandón. Buenos días, Panamá. Bienvenidos a este torneo electoral, el día D, tan esperado por todos los panameños y sobre todo nosotros que hemos estado día a día transmitiéndole nuestros análisis, nuestras opiniones sobre lo que ha sido la campaña electoral. En efecto, sí, hemos visto una organización un poco blandengue por parte del Tribunal Electoral en algunas mesas de votación, en algunas escuelas. Por ejemplo, La Salle, que tenía que abrir a las 7 de la mañana, eran las 8 de la mañana, aún no había abierto. Y episodios como estos, pero que son propios del torneo electoral. Al tener tantas mesas de votación, sí, al tener tantos centros de votaciones, es imposible que saliera perfecto. Así que el ejercicio que se está haciendo por parte de los funcionarios del Tribunal Electoral ha sido bastante bueno, es bastante aceptable. La dirección del Tribunal Electoral como tal, yo creo que se llevaría lo feo de lo que es la campaña electoral, debido a las grandes restricciones que ha tenido, la implementación de medidas a última hora. Todavía ayer los medios de comunicación no sabían si iban a poder ingresar a los centros de votación, había una gran confusión al respecto y esta es propio del desarrollo del torneo. Bueno, José, un código electoral que yo creo que llegamos al día D y la mayor parte de la gente todavía no lo ha entendido. Bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días, Saray. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, lo primero siempre es lo primero. Quiero enviarle un saludo muy cordial a los miles y miles de activistas de todos los partidos, de todas las estructuras de los candidatos por la libre postulación, que hoy a lo largo y ancho de nuestro territorio buscan el voto en un ambiente de festividad, de democracia, y espero que sea de amplia tolerancia. La primera cosa que quiero enviarle es el saludo a esos miles de muchachos y muchachas, hombres y mujeres, que van en la busca del voto. Y el segundo, a los electores. Hay 2.757.000 hombres y mujeres que tienen que votar. Entonces, lo que queremos nosotros es invitarlos cordialmente a que, en forma ordenada, escoja su candidato, busque la opción, piense que esto es del futuro. Exacto. De manera que a ustedes también, un consejito. Está caliente el día. Sí. Así que si usted va a votar en los centros, llévese un abaniquito, sobre todo si usted tiene la edad que tenemos nosotros, y si está bien joven, sale empapadito. Sí. ¿No? Hay mucho calor, lleve agua y refresquese. Bien, a lo que venimos. A lo que venimos. Creo, Fernando, que este es un torneo que tiene características que deberíamos evaluar por varias cosas. La primera cosa que tenemos que mirar en la mañana de hoy, cuando va pasando ya las horas, el Tribunal Electoral no hay duda que va a indicarnos a eso del mediodía cuál es el porcentaje de votación. El primer corte. La primera cosa que usted debe darle atención a estas cifras, porque históricamente en nuestro país, Fernando, el 75% en promedio, 70-75% de los panameños votan. El Tribunal espera que en estas elecciones vote el 80%. Eso es un porcentaje extraordinariamente alto. Recuerde que en la última elección en Chile, por ejemplo, solo votó el 45%, una amplia abstención de los jóvenes. Sí. Bien, eso es una cosa que usted debe darle... José, antes que sigas, y estamos en KW Continente y aquí en Next, en este momento en la Escuela República de Bolivia, en Colón, el candidato Saúl Méndez está ejerciendo su derecho al voto. Candidato del Frente Amplio por la Democracia está ejerciendo el voto en Colón, Saúl Méndez Rodríguez. José. Bien. Esa es la primera cosa que darle, porcentaje de votación. Segunda cosa que tiene que mirar es que estas elecciones, estimados televidentes, se daban bajo reglas nuevas, reglas que han tenido cuestionamientos en algún lado, entre ellos por el tiempo de la campaña o eso que se llamó la veda electoral, sí, que trajo una serie de confusiones y redujo la campaña a prácticamente unos 50 días, sacando la... Acuérdense que esto comenzó un lunes de carnaval.
Y se nos metieron los días de Semana Santa. De manera que esa es la primera cosa que tendremos que evaluar. La segunda cosa que tenemos que evaluar es el excesivo control que el Tribunal Electoral ejerce sobre la campaña misma y sobre los partidos y sobre los candidatos. Y no solo sobre la campaña y los candidatos, también sobre los medios de comunicación. Hablamos de una libertad de expresión y nos tenían absolutamente todo medido. Los costos, el tipo de donación que se podían hacer. Se tenía que informar al Tribunal Electoral con copia de cada uno de los documentos entregados por las campañas. Los accesos a los centros educativos el día de hoy, las entrevistas que se podían formular, o sea, todo estaba controlado. Nosotros tenemos un sistema electoral tan arcaico, porque no hay duda de que esto es una cosa casi prehistórica, que cuando uno ve que un magistrado tiene que 2 días antes de las elecciones decir que la crucecita y el ganchito, y que hoy el magistrado Junca haya tenido que salir que uno puede llevar gorra y distintivos de cualquier partido, porque también se ha dado que han expulsado gente de los centros de votación por ir vestidos con distintivos de partidos y de candidatos. Es decir, eso demuestra que nadie tenía las reglas claras y que la capacitación electoral fue un total desastre. Porque, cero docencia. Ya les digo, yo voté en la mesa 3157 del Colegio La Salle y la mesa abrió 1 hora más tarde. Parece que alguien de la directiva de los tenía una orden de conducción y tuvo que entrar al Tribunal Electoral, el jurado de mesa. Bueno, el desastre de siempre. Y tuvieron que armar las mesas, y no solamente la mía, tuvieron que pegar mesas, y se notaba que estaban improvisando. Que ahí es lo que tú dijiste, José, fuera de cámara, que este Tribunal Electoral se pasó más haciendo justicia que administrando un proceso electoral, que es su trabajo. Y le hablaba de las nuevas reglas, porque recuerde que hoy culmina el proceso de votación, no el proceso electoral. Así es. Y las nuevas reglas establecen conductas, tipifican conductas como delitos electorales, el financiamiento, que no se haya reportado, el financiamiento líquido que no se haya reportado, y esperen muchas impugnaciones. Sí. Eso es un proceso que se va a dar. Yo creo que se abrió las puertas del infierno. Con También una de las cosas importantes que tendremos que revisar en el proceso electoral, estimados televidentes, es este tema de las encuestas electorales. Ha sido muy... el tribunal y la ley es tan laxa, tan abierta, que no ejerce controles técnicos adecuados para las encuestas electorales. Entonces hoy estaremos confirmando la validez de ellas o la invalidez de ellas. Pero puedo decirle algunas cosas que caracterizan este proceso rápidamente. Está en este momento ejerciendo el voto en el Colegio La Salle Ana Matilde Gómez. Está ejerciendo el voto. Este es un proceso en la que se da en el marco de eventos traumáticos días antes del proceso electoral, en donde las divulgaciones que hizo la Contraloría General, por ejemplo, sobre diputados, todavía no sabemos el efecto que tendrá en ese llamado a la no reelección. También los candidatos independientes han tenido un rol más importante, impulsado por algunos medios de comunicación. Sí. Inventados por algunos medios. Así es. Voy a usar la palabra impulsado para ser benigno, impulsados por algunos medios de comunicación, y veremos ahora el resultado de ello. También tenemos que los partidos políticos han tenido restricciones enormes en el desarrollo de su campaña, novedosas, algunas, que todavía no han sido ni siquiera digeridas por los que están en el proceso electoral. Entonces se crea una dinámica electoral un poco nueva, que nos permite a nosotros decir que el grado de variables que simultáneamente coinciden en el día de hoy electoral hacen que este torneo electoral tenga un nivel de poca precisión en la predicción de quién debe ganar o no. Nosotros no vamos a decir aquí quién va a ganar, no, porque esto ya está a punto de decidirse en las próximas horas. Lo que sí podemos decir es que hay algunas variables que usted debe tomar en consideración cuando mire esto. Una va a ser el porcentaje de votación. Entre más alto sea el porcentaje de votación, recuerde que los partidos políticos, las personas inscritas en los partidos políticos representan el 50% del padrón electoral, un puntito menos, 49 punto algo. Es decir, si pasa del 85% y asumiendo que todo el voto partidario inscrito vote, que eso nunca pasa, la mitad, cerca de 30% irá al voto independiente. Y el voto independiente tiene una característica. También están los que nos siguen a través de Next Noticias y nos escuchan, bueno, los que nos escuchan en cada continente, estamos también viendo
el ejercicio de voto por parte del alcalde y candidato presidencial del panameñismo, José Blandón Figueroa. Todo esto que describe el ingeniero Blandón sucede en nuestro país por la falta de comprensión que hay por la ciudadanía de darle seguimiento al proceso electoral, que no inicia cuando se levanta la veda electoral. El proceso electoral de un país inicia con las reformas electorales al código y la falta de comprensión y de docencia por parte del Tribunal Electoral de iniciar esta capacitación y docencia al pueblo panameño en general cuando se da las modificaciones al código electoral. Lo que pasa es que el Tribunal Electoral inicia docencia cuando se inicia la campaña electoral. Claro. Que allí es donde entra el gran riesgo de no tener a la población capacitada para votar, informada de las nuevas leyes y cuáles son los límites, porque los límites no solamente fueron para campaña y los medios de comunicación, sino también para los ciudadanos. Así es. Y fíjese esto del voto, porque entre más alto sea el porcentaje de votación, le decía, más independientes votan, menos, y voy a llamarlo con mucha más precisión, menos votos partidarios, que tienen la tendencia a tener un mayor nivel de independencia para efectos de escoger el candidato. Los votos fijos en los partidos tienen un nivel por ejemplo, cada partido tiene cerca del 80% de su membresía, tiende a votar su candidato de partido. Así es. Eso le da una ventaja a los tres partidos grandes. Más allá incluso, en algunos, de lo que señalan las encuestas. Dos, hay tradicionalmente partidos como el Partido Panameñista que han sido subvalorados siempre en las encuestas. Yo no recuerdo ninguna historia del Partido Panameñista en ninguno de los procesos del 84 donde estamos haciendo mediciones, en donde haya habido una correcta medición del Partido Panameñista. Nunca. Yo no sé si usted lo ha fijado, siempre parece con 12, 14 y termina por encima duplicando esa cifra. Es una realidad. Todavía no tenemos una explicación y tiene que ver mucho con el tamaño y la forma en que se toma la muestra. Pero otra cosa que usted tiene que darse cuenta, Fernando, que aquí no solamente se está discutiendo la cabeza presidencial, que es la que toma el arco de mayor importancia. Tenemos que prestarle atención al resultado de las elecciones en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué? Hay candidatos independientes. Un candidato independiente ha dicho que él no se sentaría jamás a discutir con diputados corruptos. Entonces, ¿Cómo quién pretende gobernar? Exactamente. Entonces, aquí nos plantea un problema. ¿Por qué es importante esto? Porque el grado y el número de diputados que las diferentes organizaciones obtengan, y yo puedo vaticinar que la mayoría de los diputados tendrán como paraguas un partido. Un partido, o sea, bien sea Panameñista, PRD, Cambio Democrático, FAT, Molirena, Alianza, Partido Popular, va a tener un partido. Los partidos van a tener el control de la mayoría de él. ¿Habrá independientes? Creo que habrá algunos independientes. Pero es importante darle seguimiento a eso, porque eso nos va a decir a nosotros varias cosas. Hay candidatos que han propuesto reforma constitucional en base a la nueva asamblea. Entonces, esa asamblea va a determinar la cantidad de cambios, pero también hay reformas que se tienen que hacer con esa asamblea. Entonces, aquí tiene que preguntarse usted quién es el candidato presidencial que tiene la capacidad de manejarse con esa asamblea. Es importante saber la composición de la asamblea. También es importante saber los de los alcaldes. Acuérdese que hay un proceso de descentralización. Así es. Salvo un candidato, la mayoría de los candidatos no han definido qué van a hacer con la descentralización. Creo que el Partido Panameñista con su candidato, por ser alcalde el candidato, tiene una mayor concepción de lo que debe ser la descentralización. Entonces es importante que usted vea a los alcaldes y la recomposición de los representantes de corriente. ¿Y por qué esto es importante? Ningún país en el mundo se ha desarrollado teniendo gobiernos locales débiles. Se requieren gobiernos locales fuertes. Si no, no hay desarrollo, igual que se requiere educación. Entonces, teniendo esto en consideración, tenga también en mente la agenda post-6. Hay gente que estaba trabajando hasta el 5 de mayo, esperando el 5 de mayo, y hay gente que estaba trabajando para después del 6 de mayo. Exacto. Y ya tiene su propia agenda para después del 6 de mayo. Bien, lo que va a pasar este domingo va a redefinir con precisión la agenda de los próximos días. De manera que todo aquel que presume o preconcibió agenda para después del 6, tiene que pasar por la realidad de hoy. De manera que los invito a que, teniendo todo eso en consideración,
Sarey, vayan a votar. Hay algo que no ha mencionado el ingeniero Blandón y es los candidatos a representantes. En este momento, la mayoría de los panameños ni siquiera saben quién es su candidato a representante, tampoco saben por quién votar. Miren, señores, el representante es la primera autoridad de su corregimiento y es la autoridad que debería de responder a sus problemas básicos de su comunidad. Tenga conciencia de que usted tiene que elegir uno, el que a usted le guste. Lo importante es que usted elija a un representante. Lo importante es que todos los panameños que en este momento están en sus casas salgan a votar. Reafirmemos el compromiso de nuestra democracia. El ejemplo de democracia que da Panamá al mundo es envidiable. Y hoy nosotros tenemos la obligación de volver a confirmarlo como en las elecciones anteriores. Así que sal de tu casa, sal a votar, elige a tus autoridades, porque si tú guardas silencio, si decides votar, si decides no votar, tú no tienes la facultad de reclamar, porque no cumpliste con la principal obligación como ciudadano, y es ir a votar. Así es. Yo creo que vamos a estar también pendientes de las votaciones. Hay algo que yo creo que vale la pena pues analizar, y es el peso de estos independientes fuera de Panamá, es decir, fuera de de las ciudades principales de Panamá y Colón. Yo creo que su peso se va diluyendo a medida que vamos hacia el interior del país. No sé. Pregúntate cuánta gente en las comarcas tiene luz, cuánta gente en la comarca tiene internet, cuánta gente en la comarca y en los lugares más recónditos de nuestro país que los independientes quizás ni siquiera conocen. Si de verdad ellos han tenido una fuerza de información de llevar ese mensaje y voy a ser clara, ese mensaje de odio, porque eso es lo que han transmitido los independientes lamentablemente en general. Veíamos un discurso de la candidata Ana Matilde Gómez, uno, muy feminista, y dos, un discurso contra sus propios independientes, que en vez de consolidar la fuerza, el músculo que ellos tenían como una opción al país, lo que hace es debilitarla. Entonces, realmente la pregunta es, ¿conocen ellos las diferencias de esos tres Panamás tan desiguales que existen? Nosotros somos uno de los países de América más desiguales y esto es producto de la falta de conocimiento y contacto real de nuestras autoridades con el pueblo. Siempre recuerdo un comentario que me hizo Juan Carlos Tapia en una entrevista y me decía, es que el gobierno de Varela mandó al ministro más yeye, en ese caso Álvaro Alemán, a resolver el problema de Colón. Y ese es el problema, cuando tenemos gabinetes elitistas, cuando tenemos gobernantes demasiado elitistas que no tienen el contacto real con la sociedad, se pierde esa comunicación. Y por eso es que los independientes no han logrado tener ese impacto. Y de hecho vemos un cierre de campaña de un candidato independiente en una provincia que no tuvo mayor músculo. Y esto se debe... Bueno, y el músculo que tuvo, el 50% estaba trasladado de la capital. Entonces, esto se debe a que no tienes esa comunicación real con las problemáticas del agro, del agua, de la servidumbre, de las letrinas, de la falta de comida, de la falta de empleo, de la falta de educación ni siquiera tercermundista que tienen en nuestras provincias y nuestras comarcas. Nosotros tenemos que ser realistas. El problema que tenemos nosotros como capitalinos no es el mismo que sufre la gente de Acerrío en Chiriquí, por ejemplo, o la gente de la 7 de septiembre en Arraiján. Son tan distintos y tienen tantas brechas desiguales que nos separan realmente de ese contacto ciudadano que tenemos unos con otros. Bueno, José. Voy a invitarlo para que mientras usted nos está mirando hagamos algunos ejercicios. Escuchando a través de Cable Continente. Y nos está escuchando, vamos a hacer un par de ejercicios. A ver. Búsquese, usted que tiene su celular ahí, búsquese las operaciones de multiplicar, restar. Ahí haga el siguiente ejercicio. Hoy, de acuerdo aquí a este manual que nos ha preparado Don Emilio Sinclair. Don Emilio Sinclair, aquí lo tengo. Don Emilio, muchas gracias. Periodista, en fin. No voy a comentar nada. Usted tiene su copia ahí, usted no la ha retirado. Nosotros nos entregaron esto el viernes. Gracias, don Emilio. Para votar en el padrón hay 2.757.000. Voy a usar la cifra redonda, hay 2.700.000. Recoja 2.7 y multiplícalo. Por punto 85 si vota el 85%, por punto 80 si vota el 80% y por punto 75 si busca el histórico. Eso significa 58, que en el más alto nivel, que sería punto 85, votarían 2.295.000. En 80% votarían 2.160.000.
Y en el histórico votarían 2 millones, más o menos, no en obsequio a la brevedad, están estas cifras. Ya usted tiene ahí. Ahora, vea, métase al Tribunal Electoral y vea los números de inscritos que tienen los partidos. El PRD tiene que 553.000, algo así, por ahí. Multiplique eso por .80, que es lo que vota el PRD. Normalmente, los partidos votan leal al partido del 80%. Y coja ese número y lo divida por cada uno de ellos, le va a dar cuenta que ningún partido por sí solo, con su membresía, ganaría si la votación es alta. Bueno, los resultados los vimos Sí. en las elecciones pasadas. ¿Ok? Ninguno Sí. ganaría con la... Bien. Al hacer ese ejercicio, usted se da cuenta que la base partidaria es más alta que todas las indicaciones que nosotros tenemos de los independientes o de los llamados candidatos Libre de postulación. por la libre postulación. Eso me lleva a mí a decir que las opciones presidenciales están más cerca de los partidos grandes que de los partidos independientes. Eso no quiere decir que la libre postulación no tenga una opción. Claro que la tiene. Va a depender mucho del efecto de coletazo que estas últimas noticias de corrupción tengan en la opinión pública. Pero la mayoría de la gente conoce más a los dirigentes de los partidos que a los dirigentes independientes. Claro que Usted sí. hizo una pregunta correcta. En el interior, más se conoce a la dirección de los partidos Sí. De los caciques locales. y de los candidatos presidenciales, PRD, panameñista y Cambio Democrático, que el resto. De hecho, la campaña territorial del Partido Panameñista en Chiriquí, Penonomé, demostró ese voto oculto que normalmente no reflejan las encuestas. ¿Cuál será el resultado hoy? No lo sabemos. Lo vamos a ver dentro de pocas horas. Igual que Cambio Democrático en el área urbana de las diferentes provincias. Recuerde que el área urbana de Panamá es el 50% y el área rural es el 50%. Y el PRD ha demostrado una gran movilización, extraordinaria movilización. No, la verdad es que yo estoy impresionado de cómo tenían Sí. captado el centro de votación. Y eso tiene que ver mucho con la cantidad de recursos. Claro. No es necesariamente eso lo que da la elección. Lo que da la elección, Yo creo que más que cantidad de recursos es la diferencia de esta campaña a las campañas anteriores y no solo en el PRD. En general, las campañas han tenido menor descrédito en todas Vamos las hasta elecciones. Tlapa porque está Rómulo Rux. Hablamos, y yo creo que una de los peligros de esta elección va a ser ese alto grado de impugnaciones debido a la que se habrían sobrepasado los topes de campaña. Y hay una cosa interesante, y hasta cierta, si fuera risible, si no fuera una tragedia, que un país pobre como este, pues por más Dubái de América, nosotros tenemos necesidades de Burkina Faso, esté financiando YouTube y Facebook. Bueno, Fernando, tú y yo que somos Sí. empresarios o comerciantes de esta... De comunicación. De comunicación, sabemos que para nosotros es una gran pena de que las campañas políticas financiaran YouTube, financiaran Facebook, financiaran Instagram, Twitter, empresas extranjeras a las cuales ni siquiera le pidieron la cantidad de requisitos que Y nos de pidieron a tonterías que nos nosotros. pidieron a nosotros. A nosotros nos exigieron el 20% de descuento de todas nuestras tarifas, nos exigieron una cantidad de documentos que el informe que tuvimos que entregar era algo así, por pequeño, y realmente se perdió muchísimo dinero. Todas las campañas políticas en general prefirieron apostar a las empresas internacionales que a los comerciantes locales como nosotros, y que realmente estábamos sufriendo porque hemos venido a un gobierno que si tú estabas en un canal o estabas en una emisora, simplemente no te pautaba el Estado, mientras Sí. que en las televisoras grandes vimos cómo pautaban 5 o 6 millones de dólares. Bueno, y de son regalo que le grandes dieron de cantidades dinero. última hora, de las a Medcon y a TVN, que le dijeron 5 millones, casi 6 millones de dólares Y- para divulgar las obras. Y fue del señor este. fue una situación que fue, como lo acabo de decir, no solamente de las campañas electorales, sino también del gobierno. Veíamos cómo pautaban en CNN, cómo pautaban en los Juegos del Mundial. Pero el empresario local seguíamos sufriendo Sí. hasta el último minuto. Así que esto es una conducta que espero que el Tribunal Electoral pueda tasar. Me gustaría ver al Tribunal Electoral pidiéndole informes a YouTube, a Google, a Twitter, así mismo como nos ha ahorcado a los comerciantes nacionales. Y que le hayan pedido el descuento. Que es lo que yo quiero saber Exactamente. porque imagínate,
a Juncao, alguno de estos tres pidiéndole una carta a Mark Zuckerberg. Pero y fíjate que era La declaración jurada. era más peligroso porque entrábamos entre la libertad de expresión, entre el deber de hacer noticia, que incluso nos decían, si tú no cobras las entrevistas, te las vamos a tasar. Entonces, Sí. realmente, ¿era esto democracia? ¿Era Es esto que libertad de expresión? ahí entra, ¿sabes? Este código electoral hecho por gente que sabe qué es la política en este país, que cree saberlo, por unos pusilánimes que estaban en la Comisión de Reformas Electorales por parte de los partidos políticos y de una Asamblea Legislativa cobarde, No, y que no que manejan. lo único que hizo fue reducir el tiempo de la campaña para crear este desastre y pasar eso tal cual, sin leerlo, sin analizarlo, y ahí tienes el resultado. Así es, Fernando. Y es el tema de cuando tenemos inexpertos manejando este tipo de decisiones. Por eso que usted tiene hoy que elegir. Elegir líderes reales y elegir gente que tenga conocimiento. Porque no solamente es llegar a ostentar un puesto para decir que tiene un puesto, sino también parecer que puede manejar este puesto y no nos pasa lo que ha pasado con los ministros, con los diputados, con la Procuradora General de la Nación, con el Contralor de la República. La renovación de nuestra democracia y de nuestros puestos electorales el día de hoy es lo que nos va a dar a nosotros la fortaleza de país de dirigir y reorganizar las funciones del Estado. Bueno, vemos mucho lo que hemos hablado durante muchos análisis realizados. Vemos los activistas en el 8-8, por ejemplo, de Ricardo Lombana, era uno de los que más se notaba, obviamente por el color, pero que sabíamos que iba a ser así la actividad en este circuito. Vemos las activistas de Rómulo Rux, vemos activistas de Nito Cortizo, hay grandes ausentes en la campaña electoral. ¿Qué está pasando? Que no vemos ese dinamismo. Me gustaría ver el interior, saber cómo se está manejando esta ola, porque aunque lo subestimemos por la cantidad de votos de cada provincia, la realidad es que el interior es comprometido, sale a votar. Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Colón, Darién, todas nuestras provincias salen a votar. Me preocupa mucho los reportes que hemos recibido de que se ve mayor cantidad de gente adulta votando. A los jóvenes como yo, muchachos, salgamos a votar. Nosotros no somos el futuro del país, nosotros ya somos el presente de este país y no tenemos que aspirar que otros tomen las decisiones por nosotros. Nosotros tenemos que ser partícipe de esta construcción de país. A las mujeres jóvenes que salgamos a votar, a los que nos hemos tomado el riesgo de emprender. Tú que pagas impuestos y tienes menos de 30 años, sal a votar. Tú que estás desempleado, tú que pagas tu propia universidad, tú que trabajas en una empresa y no recibes el salario que crees que debes recibir como profesional o no encuentras la oportunidad como profesional que estás buscando, sal a votar, porque es tu deber, es tu compromiso y es la oportunidad de como jóvenes afrontar que ya no somos el futuro, somos el presente y el hoy. José. Bien. Tengo conmigo aquí, y quiero agradecer al doctor Armando Fuentes Rodríguez, esto que va a tener vigencia a partir de esta noche. Sí. De ya. Estos son los textos normativos electorales que incluyen la Constitución Política, el Código Electoral nuevo, los decretos reglamentarios, Fernando, que yo creo que muy pocos panameños se lo han leído, el Plan General de Elecciones, el PLAGEL, y los estatutos de todos los partidos políticos. Esto va a estar de moda a partir de mañana. Así que yo lo tengo conmigo. Ahora sigamos haciendo otro ejercicio. Ya usted hizo el ejercicio de votación asumiendo 2.7 millones, 70%, 75, 80, 85. Ya tiene usted eso. Ahora haga el siguiente ejercicio. Fíjese, por provincia, estos 2.7 millones, esto que le decía Sarey, es tan importante. Fíjese por provincia cómo estamos. Electores en Bocas del Toro, 94.567. En Coclé, 194.000. Wow. En Colón, voy a decirlo redondo, en Colón 192.000, estoy redondeando. Chiriquí 345.000, Darién 36.000, Herrera 100.000, Los Santos 82.000, Panamá, provincia de Panamá 951.000, Panamá Oeste 381.000, Veraguas 197.000, Cunayala 23.000, Comarca Emberá, Huayná 8.000, Comarca Nove Buglé 139.000, 140.000. Comarca Guna Madugandí, 2.961 y Comarca Guna Huargandí,
1.355. Entonces, por eso es que el 50% de este voto rural, ¿no es así?, es un voto escondido, un voto donde no llegan las encuestas. Y eso nos permite a nosotros decirle algunos factores que usted debe aplicar. Si usted hace la historia de las encuestas, usted se da cuenta que algunos partidos siempre son sobrevalorados y otros son subvalorados. ¿Qué quiero decir con esto? Que en términos generales las encuestas siempre ponen una valoración más alta a los partidos urbanos, porque tienen la mayoría de las muestras se toman ahí, y castigan a los partidos que tienen mayor voto rural, porque las encuestas no se hacen por allí. Por eso que en la historia de los últimos 6 torneos, la subvaloración del voto panameñista es del 16%. Observe lo que pasó en la campaña pasada. Juan Carlos Varela ganó las elecciones por 200.000 votos. El PRD sacó 27, voy a decir cifras porcentaje redondo. 28%, de los cuales 24 eran de la base del partido y 4 puso el candidato. Sin embargo, las encuestas lo tenían en 32. El Cambio Democrático tenía 38 y terminó con 32. Estaba valorado en más 6. Y los panameñistas estaban subvalorados en menos 15. O sea, estaban subvalorados. Sí. Esta realidad, ¿cómo esto influye ahora en el voto de hoy? No lo sabemos. Porque también hay que tomar en cuenta de algo que, por ejemplo, en el voto de Varela, con el cuento ese de la honestidad y de esas hierbas aromáticas, acuérdate que mucho de ese pedazo era el que hoy se están repartiendo los votantes independientes. Hoy ese pedazo se lo está llevando Ana Matilde, el otro pedazo se lo está llevando Lombana, el otro pedazo se lo está llevando a Meglio, que, hombre, tantos años de militancia en el panameñismo, algo se tiene que haber llevado. Cosa que hoy no está. Sí, lo que pasa es que no hemos tenido campañas directas. Claro. Lo más directo y organizado que pudimos ver quizás fue la de Nito Cortizo, que tuvo un solo logo de principio al fin, Rómulo Rux, que también tuvo un solo logo de principio a fin, pero que no logró consolidar un discurso directo a la problemática nacional. José Isabel Blandón tuvo 3, 4 logos que no se lograba identificar y que no lograba con el cambio profundo, con su eslogan de cambio profundo, intensificar realmente en qué significaba para la gente el cambio profundo. Porque tú le puedes hablar de cambio profundo a la gente de la capital, pero a la comarca es difícil que quizás sea eso lo que a ellos les interese. Sí. Ana Matilde Gómez, que no logró mantener un discurso real, no tenía un logo definido, no tenía una identidad su campaña. Lombana, que sí lograba tener esta identidad, no lograba tener el discurso que necesita el país, y el país necesitaba un discurso fuerte, pero de paz, de que tú podías gobernar con todos y que podías ordenar la casa. Y es lo que tú dijiste hace un momento, que desgraciadamente aquí se basaron un montón de gente en estos discursos de exclusión, de que yo soy el arzobispo que va a decir quién es bueno y quién es malo. Los puros contra los impuros. Los puros y contra los impuros. Y eso lo único que ha hecho es pues crear más, exacerbar todavía más la división que tenemos los panameños, que yo creo que ese va a ser uno de los grandes retos del próximo presidente. Sí, y fíjate, no tengo muy claro qué dices tú con eso de los logos, ¿no? Pero si tú miras la campaña esta, aquí hay algunos temas que nunca fueron temas de campaña anteriormente. Por ejemplo, programa. Sí, el agro. Pero el programa de gobierno nunca fue objeto de un debate. No. Pero en esta campaña fue objeto de un debate. Pero ya ha sido objeto por la falta de compromiso de cumplir esas promesas por parte de los gobernantes. De estos que están presentando los 7 que presentó el programa más orgánico? El candidato del Partido Panameñista, sin duda alguna. ¿Quién fue el candidato que fue más golpeado por la falta de programa? Lombana. Eso es lo que lo debilitó. Entonces, la campaña de Lombana llegó hasta el momento en que tenía se le exigía presentar un plan de gobierno. Pero siendo eso un elemento, nosotros no podemos olvidar que en el transcurso del deterioro de las estructuras políticas, los candidatos que han surgido como candidatos por la libre postulación han tenido la capacidad, ¿no? ¿Sí?, de un porcentaje de ese independiente que va a todos los partidos, no es solamente el Partido Panameñista, Fernando, es a todos los partidos, va a ser canalizado a través de esto. ¿Cuánto sea ese porcentaje? Para mí, ese voto es más que nada en la disputa urbana. Sí, exacto. En donde, en el voto urbano, lo vemos en Atlapa, por ejemplo. En el voto urbano, la mayoría de las veces que estas elecciones se polarizan entre la oposición y el gobierno, es que la oposición tiene 6 opciones. Sí. 6 opciones que se van a discutir el voto urbano. ¿Cuán distribuido esté ese voto? Esa es la diferencia. No tenemos nada
ninguna encuesta que nos diga exactamente qué va a pasar. No vamos a hacer nosotros un ejercicio aquí académico de inventar ninguna cosa. Lo que quiero plantearles ahora es que frente al voto urbano, la diferencia está en que los independientes en la candidatura de Lombana, de la señora Gómez, de Ameglio, tienen su mejor opción. En el voto rural, que es el voto más comprometido, el partido PRD y panameñista tiene la mejor opción. Y Cambio Democrático tiene la mejor opción también en el voto urbano, pero se va a dividir el voto urbano. ¿Qué le quiero plantear con todo esto? Ahora haga otro ejercicio. Mírelo por provincia y aplíquele entonces un coeficiente al voto urbano del área de Panamá, de la provincia de Panamá Oeste, que representa 1.200.000 del voto, y aplíquele su coeficiente de votación, el 80%, y entonces con esa cifra entera trabaja y divídalo para que usted vea que basta que usted obtenga el 40% del 50% del voto rural, que es aproximadamente el 20% del voto rural, más 10% del voto urbano, para que usted esté en la carrera. Para estar en la carrera esta, usted tiene que estar entre el 25 y el 30% para estar en la carrera. Ajá. Entonces, cuando usted hace todas estas correcciones, usted se da cuenta entonces que esta no es una elección fácil de predecir. Y la razón es muy simple. Las variables que tienen influencia en el voto es muy alta, y la variable que más influencia va a tener es el porcentaje de votación. Porque ella va a inclinar, si el porcentaje es bajo, va a favorecer a la estructura político-partidaria que tienen maquinarias de movilizar el voto. Pero es que volvemos a caer en un tema, y yo creo que uno de los puntos más importantes del voto, es decir, es el voto de rechazo y de castigo a este gobierno. Es que el voto de rechazo y de castigo lo ha sentido la campaña, y más que el voto de rechazo, fíjate, porque quizás hay gente que dice, para mí me parecía que José Isabel Blandón era un candidato que traía contenido a esta campaña, más no era el candidato para mí, pero había gente que le gustaba a José Isabel Blandón, pero decía, espérate, ese es el candidato del panameñismo, aun cuando sus distintivos estuvieran muy lejos de lo que eran el distintivo del panameñismo. Y es que hay un descrédito, un rechazo, un sinsabor, un dolor directamente hacia el partido panameñista y su gobernante Juan Carlos Varela. Y esto es debido a que los panameños tuvieron un 6% de desempleo, muchas empresas quebraron, no hubo una tranquilidad en nuestro país, un sosiego de poder decir que íbamos a salir adelante y que se podía gobernar en paz, y que creo que es una de las cosas que más está buscando el votante el día de hoy. Hubo demasiado descrédito sin poderse probar. No, además de que un gabinete que era un desastre. Y un gabinete que estaba muy alejado de la problemática social y el contacto del pueblo. Unos inútiles. Si las elecciones fueran sobre el pasado, todo lo que tú dices tendría razón. Pero es que tú tienes que... Es como decir... Permíteme, las elecciones son sobre el futuro. Podemos preguntarle sobre el pasado a Balbina Herrera, por ejemplo, o a Juan Carlos Navarro. Espérese. Sí. Las elecciones son sobre el futuro. En cualquier lugar del planeta Tierra, las elecciones son sobre el futuro. ¿Cuál es el futuro en discusión? El que usted tiene que tomar. Usted tiene una decisión hoy. Usted toma una decisión para vengarse de Varela, o usted toma una decisión para que quien gobierne por los próximos años, los cinco próximos años, resuelva el problema de su familia, de sus hijos. Eso es lo correcto, Permítame, yo no le interrumpí. Esa es la decisión que está en debate. Cuando yo intento decir que la campaña es sobre el pasado, entonces puede que ese sea tu discurso, pero eso no es la realidad. Eso no es la realidad. Si tú miras la estructura hoy de la nación panameña, de Panamá, le comentaba a ustedes, Panamá no está en la noticia por las elecciones, porque Panamá tiene una estabilidad macroeconómica y social bien alta. Panamá tiene ahora mismo un futuro luminoso. El problema de nosotros ahora mismo es quién está en capacidad de recomponer la nación por el nivel de deterioro de la estructura orgánica del Estado Nacional. Hablo del órgano legislativo, hablo de la Corte Suprema de Justicia, y hablo de la necesidad de desprender al presidente de los poderes que casi como rey tiene. Entonces, esa es la discusión de estas elecciones. ¿Cómo el electorado ha cautivado o cómo ha entendido esto? Esta es la discusión. Yo no conozco ningún proceso electoral que se haga compensando en el pasado. Nunca. Lo que en las elecciones son, es pensado después. Y es más, le puedo decir,
terminado el proceso electoral, gane el que gane. No hay forma de construir el futuro si no es con todas las fuerzas políticas buscando un punto común de encuentro. ¿Para qué? Para devolver la paz, para actuar con consistencia y con un sentido de unidad. No unidad de que quiere decir que todos estemos de acuerdo, unidad frente a cosas específicas. ¿Cómo vamos a hacer para transformar el Estado Nacional? ¿Alguien cree que nosotros podemos seguir con la estructura de la estructura gubernamental como está? No. No. Ya eso llegó a su máximo nivel de dar. Entonces tenemos que rehacer la gobernabilidad y la institucionalidad. Y segundo, tenemos que mejorar la educación. Vaya que son reformas estructurales. No, y la salud. Por supuesto, es un costo que se tiene que asumir. Así es. Voy hasta Tlapa, está Adair Concepción en ese lugar. Ya está llegando Nito Cortizo a este importante centro de la ciudad capital. A los que nos escuchan en KW Continente, estamos en Entre Líneas. El ingeniero José Blandón, Saray Pineda y yo, pregándoles el análisis de este proceso electoral que hoy está ejerciéndose en Panamá. Y decía José que hoy las elecciones panameñas, la verdad es que fuera del doodle de Google, en el resto de los periódicos importantes, no tenemos nada. Una reseña. Pero eso no es malo. No, del contrario. Eso Sí, es bueno. exacto. ¿Sabe por qué? Porque recuerdas que hace unas semanas, y mucha gente ni siquiera le ha parado atención a esto, Standard & Poor's nos dio una calificación de riesgo nación Sí. en positivo. En positivo. Correcto. En positivo. ¿Y qué quiere decir eso? Y hablando ahora para toda la nación panameña, el que no logre entender que esta es una coyuntura en la que el mundo mira a Panamá con más sentido de positivo que los mismos panameños. ¿Y por qué se produce ese? Porque el mandatario actual no ha tenido la capacidad de llevarnos en paz. Está Marco Amelio Zamudio ejerciendo su derecho al voto, José, para quienes nos están viendo en Next y nos escuchan en KW Continente. Y fíjate el fenómeno este que decía lo de esto porque que no aparezcamos en los medios de comunicación en sentido Peyorativo ni Correcto. negativo significa que el grado de incertidumbre que generan las elecciones con respecto al modelo, a la capacidad panameña, es muy bajo. Como consecuencia nos da un colchón. Entonces, esta es una coyuntura importante. Usted que está votando, vote por el que usted quiera, vote por el que usted considera que es, pero vote pensando en los próximos 5 años. Claro. Eso es importante. Y segundo, es importante entender que el mundo sí nos mira de otra forma. De hecho, fíjese lo que ha pasado. Aquí estuvo el año pasado el presidente de la República Popular China. Estuvo en Panamá. Sí. Estuvo el secretario de Estado de los Estados Unidos, intentando imponer su punto de vista aquí. Ha estado la primera ministra de Inglaterra interesada en nosotros, Angela Merkel, cuando los papeles de Panamá nos dio un apoyo importante. La propia Francia y Europa, a las medidas que tomamos, decidió sacarnos de las listas que nos habían metido unos caballeros tecnócratas de la Unión Europea. El Mediano Oriente le ha asignado un papel a Panamá. El problema de nosotros es que los panameños no le hemos asignado papel a Panamá. Exacto. Estas elecciones son para eso. De la Yo inclusión. concuerdo plenamente con el ingeniero Blandón y fíjate, mira cómo nosotros como analistas estamos viendo las elecciones y cuál es la preocupación que nosotros tenemos. Una preocupación técnica, jurídica, por las impugnaciones que se puedan dar en el estricto derecho de la norma, más que Vamos de hasta riesgos. Tlapa, Saray, donde es una especie de topón, José, entre la gente de Lombana y la gente de Nito Cortizo. Bueno, yo hago un llamado a todos los candidatos, a todos. Esta fiesta democrática la tenemos que llevar en paz. Sí. Porque lo importante es que se dé el proceso electoral con la mayor amplia participación, con la mayor respeto. Porque aquí es donde nosotros vamos a demostrar tolerancia. Que nosotros pensemos, aquí en esta mesa no pensamos igual, pero igual, eso no tiene ningún problema, porque pensar diferente y conciliar esas posiciones, ese es el arte de gobernar. Entonces, tome esto como un ejemplo y esta empujadera y esta llamadera, estas descalificaciones colectivas que estamos acostumbrados últimamente a darnos,
tenemos que sobrepasarla. La cultura debe imperar. Yo pienso que hay emociones, sí, esto es la transferencia de poder. De esta noche habrá una nueva correlación de fuerzas en el país. Préstele atención a esto de los candidatos presidenciales, pero también préstele atención a los diputados, porque aquí se corre juego otra de las premisas. ¿Se acuerda de la premisa no reelección? Así es. Bien, ¿por qué es importante que usted le preste esto? Entre más alta sea la aceptación a la no reelección, más incierto Es el futuro. es el futuro resultado de la presidencial. Y la no reelección realmente fue una campaña hueca, pero que sí en los partidos se dio una no reelección o una renovación de cuadro. Lo pudimos ver en el partido PRD, lo vimos en el partido panameñista, que por ejemplo en el 8-7 uno de sus candidatos que se perfila es un candidato nuevo. Sí, pero nuevo con todos los vicios de los viejos. Es que también bueno, es una cosa es que que no hay puedes gente que no tiene evitarlo. que ser, no tienen que haber estado, decir que no son de no reelección, pero sí son una especie de babysaurios que llegan y que Bueno, pero ahora por dicen ejemplo, nosotros estamos viendo como en PC, por ejemplo, son está corriendo un chico, un ingeniero de 28 años contra el hermano del actual presidente. Esas son las renovaciones que se tienen que dar dentro de los colectivos, así como lo ha hecho el panameñismo, lo está haciendo Cambio Democrático, lo vimos en el 8-9, dos jóvenes disputándose, Vallarino con Arjona en las primarias. Esas son las renovaciones y esa es la verdadera no reelección que vamos a ver. Vamos a ver muchos diputados actuales volver a la asamblea y van a volver por el factor del contacto social. Miren que lo he reiterado en varias ocasiones en este momento. Al panameño le gusta sentir al candidato, poder saber que tiene un contacto con él, que tiene un vínculo, que puede tocar la puerta cuando tiene un problema del tipo que sea, que se puede sentar a echar cuento con el candidato, y eso es lo que fortalece a algunos líderes originarios, llámese Cheyo Gálvez, Tito Afú, Benicio Robinson, y podemos hacer un paseo por todos los partidos que tienen estos líderes, e incluso nosotros podemos visualizar hoy que pueden desaparecer dos partidos políticos como lo es el PP y como lo es el FAT, posiblemente según los números que vayan a obtener, pero por ejemplo, Alianza yo no lo veo desapareciendo y es producto de que tiene como un líder natural de contacto social con la gente. José. Bueno, coincido en el resultado que ella vaticina. Lo que no coincido es en el por qué llega a ese resultado. Lo que nosotros tenemos en este momento a nivel de los circuitos electorales es que el clientelismo se ha apoderado del sistema político. El que más da es el que más votos recibe. Es todavía peor, José, porque yo creo que el clientelismo, para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor. Y cuando tú tienes este pueblo diciendo, ¿y qué hay para mí? ¿Quién es el culpable de esto, la gallina o el Pero huevo? ¿cómo tú le dices eso a un tipo o a una señora en Bocas del Toro que no tiene trabajo, que tiene un salario miserable, porque en este país hay gente que tiene salarios de hambre? ¿Cómo tú le dices esto a la persona que no ha podido enviar a sus hijos al colegio? Sí, sí es cierto, es clientelismo, es cierto, a mí me indigna porque soy pagadora de impuestos. A mí me indigna porque trabajo duro para mantener los subsidios, al igual que todos los que estamos en esta mesa y usted que nos escucha. Pero aquel campesino de allá de la comarca, de Bocas del Toro, de Chiriquí, de Los Santos, de Emberagua, que no tiene ese acceso económico que quizás nosotros tenemos, realmente no le indigna. Lo que tiene es la obligación de resolver su necesidad primaria. Lo que nosotros tenemos que visualizar como futuros gobiernos es ver cómo se cierran las brechas de la desigualdad en este país y cómo se amplía el desarrollo en nuestras comunidades, en nuestras provincias. No es posible que nosotros estemos creciendo la urbe capitalina a una capacidad que ya no tenemos, pero que tenemos ciudades dormitorios como Arraiján y Chorrera, que tenemos ciudades que no se terminan de avanzar a un subdesarrollo, ni siquiera al desarrollo, sino al subdesarrollo como son nuestras provincias. Estamos viviendo en este momento el efecto de la línea 2 del metro.
que da un resultado de calidad de vida. Exacto. Para las personas que en su vida imaginaron que podrían llegar a su casa en 15, 20 minutos, luego de demorar horas en tranque. Esa es la realidad. Somos un país desigual, tenemos que aceptarlo y no hemos trabajado en los 30 años que tenemos democracia, no se ha trabajado realmente para cerrar esas brechas de desigualdad. Se han cimentado los inicios, pero no se ha desarrollado. Yo no conozco ninguna nación, Saray, que se haya desarrollado en temas de la pobreza, salir de la pobreza, utilizando el método del clientelismo. Ninguna. La única forma que una nación puede resolver el problema de la pobreza es si hace que las sociedades agrarias tengan ingresos suficientes, tengan autonomía, tengan educación, tengan capacidad de participación. Entonces, el sistema como está concebido, diseñado desde 1983 en la Constitución por circuitos electorales, ha generado el caciquismo en los circuitos electorales. Y como consecuencia, ha deteriorado el sistema. Y incluso la estructura ha llegado a tal nivel de poder que se ha tomado todos los partidos. Son los diputados que están prácticamente dirigiendo los partidos políticos. Entonces, eso llegó a su fin. Pero quizás uno de los elementos más positivos que yo veo a la campaña no reelección ha sido elevar el nivel de conciencia de la necesidad de que necesitamos un cambio constitucional. Yo estoy de acuerdo que probablemente por el clientelismo se van a reelegir de los 51 diputados que van a reelección, un 70% se va a reelegir un número importante. Así es. Se va a reelegir ¿por qué? Por el clientelismo. Ahora, eso ha elevado el nivel de conciencia de los circuitos donde ellos activan. No, a usted lo que le ofertan una estufa, $10, un salve, lo quieren para eso. Pero quien le oferta a usted educación, transformación, lo quiere como ciudadano. Entonces, aquí lo que está en discusión para poder resolver el problema de la desigualdad que tanto te preocupa, Saray, es cómo construir un modelo económico, y político y social participativo que permita que la distribución de la riqueza se haga con equidad. Pero para hacer eso necesitamos elevar el nivel de conciencia y de educación del 50% de la población rural. Mira el modelo económico nuestro. 85% del Producto Interno Bruto se produce en el área canalera y el 15% en el resto del país. Ese es el reflejo de la desigualdad. En ese 15% se aloja el 50% de la población panameña y el 60% de los diputados. Entonces, el clientelismo ha dejado que los partidos se conviertan en lo que deben ser, los transformadores de la sociedad. Entonces ha dado paso a grupos que a nombre de una sociedad, queriendo ser partidos pero sin la responsabilidad de partidos, quieren asumir la representación de todos nosotros. Entonces, creo que la sociedad panameña tiene que hacer reformas importantes a su estructura, a su carta básica de navegación, que es la Constitución de la República, pero en el camino tenemos que rescatar a la gente para que participe en la construcción de su propio destino. ¿Cómo nosotros nos liberamos del yugo colonial? Nos liberamos del yugo colonial incorporando a la lucha, ¿a quiénes? A los maestros, a los profesores, a los artistas, a nuestros cantores, a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, a nuestros intelectuales, a los empresarios, a los trabajadores. Nosotros creamos más sindicatos que toda la historia en la década de los 70. Pero ese modelo, una vez que se consolidó en los tratados Torrijos-Cartes, debió dar paso a un proceso democrático que permitiera, vía la democracia, la participación de todos en forma orgánica. ¿Qué es lo que pasó? Vino el problema del desarrollo militar de ese periodo, pero vino la invasión. Y la invasión produjo un esfuerzo importante para la democratización y el crecimiento, pero redujo la calidad de los partidos políticos a lo que tenemos hoy. Y eso está en crisis. Por eso que esta elección, estimados televidentes, es una elección diferente. Es una elección casi prácticamente de corte importante, porque al dependiente de que gane, las condiciones están dadas para recomponer este país. Ahí está ejerciendo su voto para los que nos escuchan a través de KW Continente. Estamos en vivo desde el Centro de Convenciones de Atlapa, donde está votando Laurentino Nito Cortizo. Me dicen que los problemas en Atlapa son, bueno, meter 5 escuelas en un solo lugar ha sido el caos total, pues con problemas principalmente de
de organización, hay problemas también de estacionamiento, hay problemas de acceso de personas pues, con cierta discapacidad, y eso, pues mucha gente se está yendo sin votar. Sí, Fernando, fue no solo el calor que describía el ingeniero Blandón al inicio. Es impresionante el calor. Y Se también, pronostica lluvia para esta tarde. y también la desorganización que existió al momento de unificar tantos centros de votación. Se esperaba más de 15.000 personas votando en Atlapa. Y eso es el efecto que nosotros teníamos y podíamos vaticinar. Fue una mala decisión por parte del Tribunal Electoral esta improvisación de colocar tantos centros electorales donde la gente sí sale a votar, porque tenemos que tomar en cuenta que en el circuito 88 la gente sale a votar. Y aquí lo que vamos a ver es un hacinamiento, los topones que acabamos de vivenciar, de que parecía calle arriba y calle abajo, pero era un candidato y el otro, que es parte de la fiesta electoral del panameño, la salsa política como se le llama, y los gritos unos a otros, parte de la jerga, siempre y cuando exista el respeto colectivo entre ambos simpatizantes, aun cuando sean de distintas campañas. Así es. Bueno, ahí está el candidato Nito Cortizo, acompañado de su esposa, Yasmín, y de sus nietos. Y su hija también Su hija, está ahí, bueno, Carolina. está ahí. Así que es lo que está ocurriendo en este momento en el Centro de Convenciones de Atlapa, en una de las, bueno, no sé ni cuántas mesas hay ahí, porque si metieron 4 escuelas allá adentro. Mire, yo voté aquí, al lado del IPA, aquí Ajá. al lado de nosotros, el IPA. En el IPA. El calor. Sobre todo, usted que va a votar, no importa la hora que vaya, creo que la temperatura se va a mantener alta. Llévese una botellita de agua, llévese un abaniquito. Y si va a caer, después del mediodía, tenga un paragüita. Porque el problema de allí es estacionarse. Sí. el problema es En el todos parque. los centros va a haber el problema de estacionarse. Le hago un llamado a los muchachos, oiga, levanten sus hijos. A los señores. A papá, levanten a sus hijos. Los muchachos, paren a su papá. Es importante que vayan a votar. Después no nos quejemos del sistema. Y hay que destacar la participación de los observadores de mesa, del personal del Tribunal Electoral que está trabajando en cada una de las escuelas. Ha sido un trabajo arduo, un trabajo en equipo que sé que van a lograr sacar adelante. A las 4 de la tarde se cierran las mesas, iniciamos a recibir ya lo que serán los resultados y posteriormente puede ser a las 8 de la noche que conozcamos al nuevo presidente de Panamá. Y yo creo que hoy hay algo en común en todos los panameños. Más que escoger un nuevo presidente. Estamos felices porque se va. Gracias, Fernando, lo dijiste tú por mí. Estamos felices porque termina el gobierno de Juan Carlos Varela. Más que del panameñismo, el del propio líder que llevaba el timón de esta nave. Así es. Seguimos en este programa Entre Líneas. Estamos enlazados con KW Continente, llevándoles las incidencias de este 5 de mayo y todo lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del país. Fernando, quisiera traer un actor a la mesa que creo que nos hemos olvidado y es el compromiso de la sociedad civil. No hemos tenido un compromiso más hipócrita en nuestro torneo electoral que el de la mal llamada sociedad civil, que ha jugado el único papel de armar trincheras para el encuentro de parte y parte, buscando la oportunidad del quítate tú pa' ponerme yo. El día que nosotros como país y los independientes, los panameños realmente independientes que no están inscritos en partido político, decidan unificar la sociedad civil para que nos represente realmente, no la sociedad civil que está haciendo negocio en este momento con el gobierno y que ha hecho negocio con todos los gobiernos y que ahora lo único que busca son escaños para fortalecer sus grupos internos, sino una sociedad que realmente le importe crear identidad ciudadana, que le importe educar al panameño. Bueno, ahí tú tienes a los con farsantes esos de Movín, que tienen más puestos en este gobierno que el Partido Popular, que era aliado de Varela en la elección pasada. Y que incluso comandaron parte de lo que fue el tratado, el acuerdo de cierre de alguna de las empresas de Wacket, cosas que sí se tienen que ventilar y que tienen sus propios candidatos. Y que tienen sus propios candidatos, José. Y parece que uno de los 3 candidatos se peleó con su vice. Bueno,
La gran equivocación de los candidatos por la libre postulación ha sido los vicepresidentes. Yo creo que los vicepresidentes todos cometieron un error poniendo, es decir, lo han aportado yo creo que fuera de Casís. Por Casís su y Carrizo. popularidad. Bueno, Carrizo, es que Carrizo no lo conocían ni en su casa. Bueno, pero era un muchacho que venía trabajando la campaña de Nito Cortizo hace 10 años. Ha aportado lo que ya tenía para aportar, y esto es parte del sentimiento que tenía este candidato, de que ya tenía las elecciones ganadas, de que tenía que mandar un mensaje de alejamiento de su propia cúpula partidaria y que podía él tomar las decisiones que él creyese correspondientes en su campaña para dirigir el país. En el caso de José Isabel Blandón, por ejemplo, no sentimos un gran aporte por parte de la ingeniera Nilda Quijano, que es una profesional a carta cabal, una dama, pero que políticamente tampoco era reconocida. En el caso de Marco Ameglio, el candidato Marco Ameglio anuló completamente a su vicepresidente. En el caso de Rómulo Rux, no logró hasta el final, ya casi 2-3 semanas antes de culminar las elecciones, despertar el verdadero potencial que tenía su candidato a vicepresidente. Y de hecho lo pudimos observar en el cierre de campaña que tuvo en el corregimiento de Santana, en donde es el candidato a vicepresidente, Luis Casís, quien despierta la masa y le inspira un poco de emoción o pasión. Y así, por ejemplo, en Ricardo Lombana con Guillermo Márquez Amado y Ana Matilde Gómez con Arango, que realmente no lograron hacer una fusión real para colaborar a su candidato principal, y de hecho podemos observar ciertas incomodidades de los vicepresidentes en algún momento con su principal. José. Bueno, déjame hacerte una pequeña corrección. Nilda Quijano, yo conozco a Nilda Quijano hace muchos años. Créemelo, es una de las dirigentes más importantes de Colón. Nilda Quijano es, si tú hablas en Colón de ella, no hay colonense que no conozca de ella, por su nivel de trabajo. Además, ella viene del PRD. ¿Y la elección es nacional? Sí, sí. Pero a nivel de Colón y a nivel de todo lo que es el área transísmica hasta Panamá, tú hablas de Nilda Quijano y es una mujer que tiene peso político. Si todos los números, ella tiene influencia en más de 500.000 de votos. Oh. Bien. Pero yo quería hablarte de la llamada sociedad civil. Una de las características del nivel de debate de este grupo y de algunos que son simpatizantes de ello es la falta de comprensión que tienen de lo que es la política y de lo que son los problemas del país. Usted se fija que ellos están centrados en la lucha anticorrupción, pero centran la corrupción básicamente en la lucha contra los partidos políticos. ¿No? Nunca los he visto haciendo un análisis, por ejemplo, de dónde y cómo procede la corrupción. Sí. Nunca lo he visto haciendo un análisis de cómo incorporar, ¿no? Sí, a las bases de la sociedad a una transformación para una sociedad más justa. Nunca lo he visto organizando a las mujeres campesinas. Así es. Nunca lo he visto trabajando con los indígenas. Nunca lo he visto reunido con los trabajadores. Nunca lo he visto reunido con los intelectuales. Entonces, lo que pasa es que desde una base cómoda, con el apoyo de ciertos medios de comunicación, se han convertido en los censores de la acción de los humanos, que estamos llenos de errores y que cometemos errores. En el descrédito vulgar y puro. Entonces, justificando cuando se trata de ellos. Ahora, hubo un debate en TV2 con uno de esos jóvenes, le faltó el respeto a un candidato que resultó ser mi hijo, y escuché en el Planeta defendiendo ese irrespeto. Entonces, creo que, y esto tiene que ver mucho, porque los partidos políticos perder su capacidad de formación, de educación al país, de debate, de participar en las provincias, de elevar el nivel de conciencia, ha dado paso a un grupo de gente con escaso conocimiento de la política. No, con escaso conocimiento de nada, de todo. Porque uno le pregunta cuáles son los principales problemas del próximo presidente. Corrupción, no sabe más. La Junta, la planilla. Pero de la política, porque algunos de ellos tienen conocimientos técnicos en algunas áreas, pero lo que no tienen es una comprensión ni siquiera de cómo funcionan los partidos políticos. Y entonces, con un afán sí de destruir y de atacar a quien ellos consideren sus enemigos
o los enemigos de a quien ellos representan. Y es por eso que este camino que ellos tomaron dejó abierto el camino a los partidos, que yo creo que en este proceso electoral, Fernando y Rezarrey, estimados televidentes, deberán aprender la lección. La primera lección que todos debemos aprender es que no se construye una sociedad nueva si no elevamos el nivel de conciencia de los dirigentes de este país. Y de discurso. Del Así discurso es, político. Contenido. Primero tenemos que entender lo que está ocurriendo y dejar de estar creyéndonos los ungidos, los que cuando lo gobernamos nos va bien. No, al país le va bien si gobernamos con el país. Al país le va bien si nosotros educamos al país. Al país le va bien si nosotros tenemos mejores ciudadanos. Entonces, yo creo que el riesgo que viene en los próximos meses de quien se encargue del gobierno producto de la compleja situación global que hay, el riesgo que hay producto del deterioro institucional que hay, sería mayor y podría hacerle daño al modelo económico exitoso que hemos montado. Exitoso en términos de lograr ciertas cosas que se pueden hacer bien, pero fallido en la distribución de la riqueza. Esto es fácil decirlo, pero ¿cómo se hace la mejor distribución de la riqueza en los indígenas? Nosotros diciéndole a los indígenas cómo deben desarrollarse o dejando que ellos decidan, mejorando la forma en que ellos tengan recursos para desarrollarse. ¿Cómo resolver el problema de la mujer campesina si no la entendemos? ¿Cómo entender el problema de los productores agropecuarios si nada más estamos pensando en el agronegocio? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente pobre del campo son los que trabajan, son jornaleros y tienen su pedacito de tierra para sembrar lo que poco le da para comer. Claro. ¿Cómo resolver el problema de la marginalidad? ¿Cómo resolver el problema de los 200.000 muchachos nuestros que están fuera del sistema educativo? ¿Cómo resolver el problema de la descentralización? ¿Cómo resolver el problema de una educación más científica, más técnica, más al día? ¿Cómo resolver el problema de maestros enseñando en el siglo XX y muchachos pensando en el siglo XXI? ¿Cómo resolver el problema de mejorar la calidad de los partidos políticos y hacer que la vida política democrática de los partidos funcionen cuando esta campaña, en algunos son casos ejemplos de nuevos élites, de muchachos jóvenes que se apoderan de la campaña y creen que todo lo saben? Sí. Esta mañana conversaba con una señora que es profesora de matemática y me decía, Blandón, si los muchachos se dieran cuenta que nosotros podemos ayudar. Y fíjese lo que ella decía, nosotros no estamos pidiendo que nos paguen, nosotros queremos ser útiles. Sí. Pero ya cuando una sociedad como nuestra te deja a los 62 años como un ser viejo y no quiere aprovechar tu experiencia y creemos que todos los jóvenes es lo que funciona, no. La acumulación de conocimiento de una sociedad está en todos los grupos etarios, todos los grupos de edades del país. Uno puede aprender mucho de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los jóvenes, de las parejas nuevas, de los muchachos nuevos, pero también puede aprender mucho de los viejos. Así es. Entonces creo que nosotros hemos creado una situación complicada y que ya el modelo se agotó en términos de organización estructural política. Y esto ha dado paso a una nueva especie de charlatanes, de oráculos, de mesías. De que quieren predecir el futuro sin ni siquiera tener los instrumentos de análisis necesarios, ni la rigurosidad del estudio. Yo les invito a que antes de emitir sus criterios, hagan como nosotros hacemos aquí todos los días. Nosotros nos preparamos para hablar con usted y le ponemos en sus manos una de las consignas más importantes de esta empresa. Nosotros les brindamos la información, pero usted decide. Así es. Bueno, gracias a todos los que estuvieron en sintonía de Entre Líneas. Nosotros vamos a seguir con esta cobertura que vamos a mantener tanto en KW Continente como en Next y en nuestras redes sociales de este proceso electoral. Soy Fernando Correa, nos vemos nuevamente a las 3 de la tarde. Sari Pineda, José Blandón Castillo. Vuelvo contigo, Iván Donoso.